todos los espectadores de la televisión de la Universidad Politécnica, bienvenidos a Tecnópolis, bienvenidos por internet, bienvenidos en abierto en Valencia y bienvenidos por el satélite Hispasat. Hoy vamos a hablar de informática. Tuvimos la oportunidad de asistir a las sesiones de la tercera semana de informática en el Museo de Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, y allí nos trajimos algunas imágenes y también algunos de los participantes en esas jornadas de la tercera semana de informática que están aquí en el estudio. Tengo a mi izquierda a Santiago Bonet, que es responsable de tecnologías de información del Instituto AIME, el Instituto Tecnológico Metalmecánico. Bienvenido a Tecnópolis, Santiago. Muy bien. Y también tenemos a Ignacio Gil, que es el director del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, que ya está otra vez en Tecnópolis. Bienvenido, Ignacio. Buenos días. Muy bien. Queríamos hoy reflexionar un poco sobre, aprovechando la asistencia a esas sesiones, sobre la informática, sobre la innovación, porque aunque la palabra informática aún se relaciona sobre todo con el hardware, con la caja, con el monitor, con el teclado, en realidad yo estuve en esas sesiones y allí se habló más de intangibles que del hardware. Ignacio, ¿por qué se habla tanto aún de la informática en relación a lo que es la parte física y menos de lo que se habla de intangibles, que es lo que tú hablaste en esas sesiones? Es muy complicado de dar respuesta a esa pregunta, pero normalmente la tecnología, por su carácter disruptivo, es decir, rompe esquemas habitualmente, entonces la gente le sorprende lo primero que encuentra, que es la tecnología en sí misma. Entonces le llama la atención las posibilidades que ofrece, aunque no identifica adecuadamente cómo a él le puede repercutir esa utilidad, ¿no? Entonces normalmente identifica, pues ahora por ejemplo el iPhone, por ejemplo el último teléfono de Mac, pues que le llama la atención el que puedas pulsar táctilmente sobre en dos puntos diferentes de la pantalla, y dices, eso es muy interesante, pero ¿y eso qué repercusión va a tener a diferencia de aquel en el que pulsas una sola vez, ¿no? La tecnología genera interés, genera atención, sorprende, rompe esquemas, aunque la utilidad es lo que luego realmente le dará el valor, ¿no? Por eso quizás es lo primero, ¿no? Sí, ahora veremos un fragmento de tu conferencia allí. Santiago, tú trabajas en un instituto, digamos, del sistema valenciano de innovación sectorial. Cada sector industrial tiene un instituto, pero tú trabajas en la parte de tecnología de información y de informática. ¿Eso es porque no hay un instituto de informática dentro de ese sistema? Sí que lo hay. En el caso de la red REDIT, que se llama Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, está ITI, que es el Instituto Tecnológico de Informática, que es el que da soporte a las empresas del sector informático. Pero puede ser que la informática sea una cosa horizontal que incluya a todos los institutos. Entonces, el caso nuestro, el caso de AIMES, el Instituto Tecnológico Metalmecánico, pues nos dirigimos a ni más ni menos que el 18% del PIB autonómico, ¿no? O sea que es 7.780 empresas, 76.000 personas, que esto a nivel industrial somos el sector que más dinero mueve, ¿no? Y para mover ese dinero hace falta, en el caso del metal, es fabricar, es diseñar, producir y vender con metal, ¿no? Que es nuestro sector, ¿no? Y todo eso no se hace como hace 100 años, ¿no? Que puede pensar que el metal son talleres mecánicos con martillos. Pues no, hoy en día se diseña con sistemas CAD de última generación, se fabrica con sistemas de prototipado rápido y fabricación rápida para, digamos, ver las piezas y poderlas evaluar antes de tenerlas en el mercado, y se llevan al mercado con campañas igual en Google para que puedan ver un primer input de visitas a una página que respuesta tiene el mercado ante un producto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se está usando intensivamente las tecnologías TIC en cada uno de los procesos de la empresa. Dicho la empresa, no se explica, o sea, no se entendería en una empresa sin las TIC hoy en día, ¿no? O sea, sin informática no existiría, ¿no? Sería una empresa que no aportaría ningún valor a lo que hay a nivel competencia, ¿no? Sí. Los sistemas industriales están muy asociados ahora con los factores de deslocalización y por lo tanto con un cambio de paradigma, porque por precio los sectores industriales no pueden competir con otras regiones del mundo por coste de salarios y por otras cosas. Entonces, eso significa un cambio de paradigma, por ejemplo, en los institutos industriales, pero también significa un cambio de cultura. ¿Qué es más difícil? ¿El cambiar el paradigma de cómo se ha de mover la industria en el siglo XXI o el cambiar la cultura de los propios institutos y de los empresarios y de la gente? Yo creo que al final las empresas son personas, y son las personas las que han de cambiar, las que han de decidir si van a una tienda multipieza a comprar algo made in China. Ojo, igual van al Corte Inglés y compran lo mismo también made in China, pero es Corte Inglés, ¿no? Que muchas veces la fabricación es donde
donde menos costes de recursos humanos y de producción tiene. Pero claro, para hacer eso hace falta, a su vez, pasar de la situación actual a la situación nueva. Eso es trasladar las sedes hasta allá, trasladar gente hasta allá, y probablemente desde aquí se siga controlando lo que es el diseño, lo que es la comercialización, lo que es la marca, lo que es todo, ¿no? Es decir, aunque se fabrica allí, digamos, todo lo demás se hace desde aquí, ¿no? Entonces eso, digamos, está cambiando el paradigma, pero no, digamos, no es instantáneo, ¿no? O sea, de hoy a mañana, ¿no? O sea, es una cosa gradual, ¿no? Entonces realmente van a coexistir los dos sistemas de producción, el que se fabrica aquí y el que se fabrica allá, y será el mercado el que decida cuánta calidad quiere, o si quiere tener aviones con más o menos revisiones anuales o menos, ¿no? A la hora de vuelos de bajo coste o de otros sectores, ¿no? Es decir, en el fondo las TIC están afectando a todos los sectores del primero al último. Unos digamos, quedan más afectados o menos en función del mercado, la demanda, de cómo le afecta eso. Muy bien, pues Tecnópolis quiere contribuir con su granito de arena a cambiar la imagen que tenemos toda la sociedad de la informática, y para empezar vamos a ver un fragmento de la conferencia de Ignacio, que esto es un pequeño asalto que le hacemos, y verán ustedes porque Ignacio en esa Semana Informática ha hablado de innovación y redes sociales, que aparentemente es un concepto que no se asocia en absoluto con la informática. Vamos a ver estos fragmentos de la conferencia de Ignacio sobre redes sociales e innovación, y luego lo vamos a comentar aquí con él. Comúnmente a todos es la necesidad de competir. Hemos estado hablando de innovación. Yo voy a hablar desde la perspectiva de la necesidad de competir, y de hecho lo que voy a hacer es una conferencia más bien coloquio con el objeto de intercambiar experiencias en las que estamos trabajando, líneas de investigación y de trabajo que estamos desarrollando y que bueno, nos están preocupando. En algunas llevamos algunos avances, en otros hemos tenido éxitos y algún fracaso, por supuesto, y que me gustaría pues, compartir con todos ustedes y hacer algún tiempo. Hablar de redes sociales es también hablar de economía del conocimiento. Lo que pasa es que es un conocimiento también de aquellas personas importantes que conoces también, puesto que en el papel que desarrollan estos conocimientos en el mundo de la gestión empresarial son fundamentales. Nosotros hemos desarrollado diferentes proyectos de investigación, ahora actualmente con el MIT en Boston, con empresas como Virgin, de la cual ya actualmente, pues, antes de salir al mercado, ya actualmente conocen por anuncios en diferentes medios de comunicación, televisión, etc. Y también, por supuesto, con diferentes colectivos empresariales y educativos. Empezamos con estudios como el de Henry Midler, que planteó, tomando el estudio a su vez de una autora inglesa británica, Stewart, la necesidad de saber exactamente cómo trabajaban diferentes directivos norteamericanos. En el caso de Stewart lo hizo sobre un colectivo de aproximadamente 160 directivos británicos, estudiando la heterogeneidad. En el caso de Midler lo que hizo fue estudiar en qué colaboraban y qué tipo de homogeneidad tenía el trabajo de estos 400 directivos aproximadamente. Una de las conclusiones más relevantes de este estudio fue que todo directivo busca roles, o sea, obtiene roles del tipo interpersonal, relacionarse con terceras personas con el objeto de obtener información importante para el desempeño de él y de todo su equipo, informacional, obtener ese tipo de información, y por supuesto el proceso de tomar decisiones. Más allá del estudio de Midler y buscando la combinación de ambos estudios, de Stewart y de Midler, llegaron a conclusiones como que todo directivo normalmente en su desempeño diario hace un trabajo que es breve, variado y discontinuo. Normalmente el 90% de las actividades de un directivo no le ocupa más allá de 9 minutos. Además, curiosamente, solían llevar más de 50 proyectos en mente y darle vigencia en función de la urgencia de cada proyecto. Además, siempre se veía ante situaciones no previstas, lo cual le obligaba a estar enormemente relacionado con gente que le pudiera asesorar ante situaciones que no tenía experiencia previa, y luego además discontinuo en el tiempo, ya que esa gran cantidad de proyectos de los que hemos estado hablando le hacía llevar diferentes proyectos pues, en función de la urgencia, ¿no? La conclusión a la que nos llevan estos estudios básicamente es la necesidad de obtener esa información privilegiada que le permita situarse en un estatus de resolver mejor todas sus necesidades. Esa necesidad de buscar información privilegiada que no está por los medios convencionales, le obliga a mantener un tipo de relación enorme. Nosotros tuvimos ocasión de hablar con diferentes, por ejemplo, directores de entidades bancarias y encontrarnos con casos en los cuales pues, te decían que realmente el trabajo administrativo empezaba a partir del momento en el que al mediodía cerraban la persiana de la oficina
ya que toda la mañana la habían dedicado a establecer diferentes relaciones y contactos con clientes, la oficina principal, el responsable de zona, etc. ¿Con qué objeto? Objeto fundamentalmente de obtener en esas relaciones toda la información que les permitía situarse de una manera mejor que sus competidores o en su proceso de negocio. En definitiva, nos encontramos con que en esa necesidad de competir, y también lo hemos podido experimentar con empresas en las que hemos establecido líneas de colaboración para generar modelos de negocio en China, una de las cosas que más les preocupaba era establecer relaciones con gente que hubiera tenido experiencias similares. Por tanto, nos propusimos, nosotros necesitamos, en lo que estamos trabajando actualmente, es en conocer esos patrones de comunicación en base a puntos de interés común que permitan realmente generar procesos innovadores que, en base a las tecnologías, permitan generar mayor competitividad. ¿Por qué? Pues porque todos hemos oído y conocemos que competir frente a empresas de origen asiático en costes es prácticamente imposible. En el mundo industrial sabemos que se compite en base a marca, en base a diferenciación. En el sector servicios, ¿en base a quién? En base a las personas, en base a las relaciones entre estas personas. Y eso es en lo que estamos trabajando. Por supuesto, esto lo hemos llevado más allá. Hemos estado estudiando en diferentes redes de colaboración, en este caso fue en Boston. Hemos podido ver cómo las redes científicas de toda índole necesitan de esa colaboración para lanzar necesarias publicaciones y nuevos proyectos innovadores. Hoy en día nadie trabaja de manera aislada, es imposible. Por supuesto, lo podríamos ampliar al mundo empresarial. Si cogemos Microsoft o American Online o IBM, pues estamos viendo también las relaciones que tienen entre los propios proveedores y empresas correlacionadas entre sí mismas. Y no digamos ya si hablamos del mercado internacional. ¿Y qué persiguen las redes sociales, en definitiva? Las redes sociales lo que están persiguiendo fundamentalmente es... ¿Qué buscamos? Pues buscamos la accesibilidad, establecer sistemas organizativos u organigramas muchísimo más planos donde la accesibilidad por parte de la gente es fundamental. ¿Cuántos de ustedes con experiencia empresarial han oído hablar de que prefiero un asesor fiscal accesible, bueno y accesible, que el mejor asesor fiscal al que nunca tengo acceso? Porque la necesidad puntual del problema lo necesito resolver en tiempo real en muchos casos, por la duda. Esto es fundamental, por lo tanto el establecer líneas de colaboración va a ser fundamental. La descentralización, la apertura a nuevos contactos, que los contactos me vayan proporcionando, de acuerdo a la multidireccionalidad, ser accesible a la vez que yo pueda acceder. Y por supuesto la horizontalidad, lo que hemos dicho antes, el aplanamiento de las estructuras organizativas que me permitan a mí establecer líneas de colaboración mucho más flexibles y fluidas, la interactividad, la fiabilidad, la rapidez. En definitiva, lo que perseguíamos es que la gente, como consecuencia de estas tecnologías de colaboración, pudiera trabajar en equipo, tuviera esa capacidad de comunicar, de resolver problemas mediante la tecnología, una capacidad de autoorganizarse, un tratamiento de la información más profesional y esa capacidad de dirección que finalmente necesitamos. Casos conocidos tenemos muchísimos. Todos sabemos el fenómeno de Wikipedia. Como consecuencia de la colaboración, actualmente dispone de cerca del 1 millón de contenidos colaborativamente aportados por parte de muchísima gente en ya no recuerdo cuántas lenguas está desarrollado. En cualquier caso, ha tenido un crecimiento evidentemente exponencial comparado con respecto a otros servicios de documentación. Por otro lado, tenemos frases que nos dan pie a pensar la evolución que va a tener el mundo de las redes sociales, desde Tim Berners-Lee, que habla de la necesidad ya no solo del desarrollo de la página web, del mundo web, sino que esto es un espacio social, como también establece Manuel Castells. Es un gran espacio social de grandes individualidades que lo que busca es relacionarse en base a puntos de interés, puntos comunes. Bueno, Ignacio nos habla de redes sociales y nos habla de procesos innovadores basados en tecnología red. Pero, Ignacio, sabemos que las empresas aún están formadas con una estructura, digamos, de órdenes de poder piramidal y la tecnología basada en la red es una tecnología que tiene una topología horizontal, desjerarquizada. ¿Cómo se casa eso? Es muy complicado. Primero es cultural, es decir, hace falta que la gente entienda realmente la utilidad que le reporta y controle adecuadamente la pérdida de
poder que eso ocasiona en determinados casos, porque hay gente que al retener información necesaria pues considera que de esa forma también retiene un poco el estatus que actualmente le permite estar situado frente a un entorno organizativo concreto, ¿no? El día que conforme se vaya viendo la sustitución el valor que genera la utilidad de la colaboración frente a la utilidad de ese estatus independiente que de cada uno, aportará valor. A mí me recuerda un poco al ejemplo de cuando la informática empezaba en sus orígenes en el mundo empresarial español. Había muchísimos contables que decían que no querían informática en sus empresas porque iban a perder el puesto de trabajo, ¿no? Hoy en día se han convertido en analistas, puesto que la parte administrativa está ya prácticamente tecnificada. Y todos aportan el valor añadido de que son capaces de analizar y sintetizar mucho más la información, ¿no? Yo creo que es conforme vayamos viendo. De hecho, hay un dato muy interesante que es en Estados Unidos. Tenemos fuentes de información en las cuales nos demuestran que el acceso a software de acceso de red social es llega casi al mismo nivel, está un 5% por debajo del consumo de la mayoría de las plataformas tipo Google, es decir, de acceso diario, ¿eh? Con lo cual esto te demuestra que aquí nosotros todavía hay muchísima gente que desconoce esto, el valor que le aporta, ¿no? Pero luego, si quieres, podemos contrastar algunos ejemplos de lo que la gente se puede encontrar de aquí a 5 años, ¿no? Tecnológicamente hablando. Tú has hablado en este fragmento de tu conferencia, y yo lo escuché toda, de varias cosas muy interesantes. Habéis hecho un análisis del comportamiento de los directivos de las empresas. Entonces, el tejido industrial de la Comunidad Valenciana se basa en las pequeñas y medianas empresas. Hay un 90% de empresas de menos de 10 trabajadores. Esas empresas tienen todas sus directivos, son directivos muy creativos, pero tú hablas del comportamiento de los directivos en este nuevo paradigma, directivos que tienen múltiples tareas y que cada una no dura más de 9 minutos, que llevan 50 proyectos en la cabeza al mismo tiempo, y además que ahora deben acceder a información relevante que necesitan a través de medios no convencionales. ¿Cómo le dices a un empresario de una pyme valenciana que debe acceder a información relevante para él por medios no convencionales? ¿Cuáles serían estos medios? Los medios, en muchos casos, es básicamente el acceso a través de la tecnología, te lo reporta, ¿no? Normalmente la gente accede a su networking, en su red de contactos personales, que le reporta a su vez información. Es fácil cuando consultas empresas medianas y grandes, empresas constructoras, por ejemplo, en el momento que hacen una solicitud, o promotoras nuevas, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen una solicitud de un crédito importante, la entidad bancaria a la que han ido inicialmente a hacer la solicitud, primero hacen una petición de informe y de viabilidad del proyecto en el que se va a gastar el dinero, pero acto seguido hacen una serie de consultas de tipo personal a otros puntos de referencia con el objeto de saber exactamente la fiabilidad de la operación. Esto ocurre en todo el sector empresarial, es decir, y no digamos ya si entráramos en el mundo del comercio electrónico. Cuando es un comercio electrónico cerrado, funciona más que en el abierto, consecuencia de la fiabilidad que existe entre las personas, se conocen mutuamente. En el momento que es en el abierto, hace falta una serie de parámetros e indicadores en el cual yo no conozco quién es la otra persona, necesito algún indicador que a mí me garantice que la operación va a ser clausurada de una manera adecuada, ¿no? Sí, los factores de identidad y de confianza en la red son fundamentales. Claro, o sea, los proyectos, nosotros hemos tenido proyectos de investigación europeos en los cuales parte de los resultados obtenidos han funcionado, por ejemplo, frente a un instituto francés y en nuestro caso la Politécnica de Valencia, han funcionado en nuestro caso y han sido operativos en todos los procesos que habíamos identificado simplemente por las relaciones que habíamos llegado a establecer con las personas que dirigían determinados colectivos empresariales. Fruto que en el caso del instituto habían entrado en vacío, es decir, sin conocimiento previo, y se había desmotivado a lo largo del proceso, ¿no? De la otra forma había cierta confianza, lo cual esa confianza daba pie a que se resolvieran algunos problemas que no eran relevantes, pero que en base a la confianza pues íbamos a continuar siguiendo hacia adelante, ¿no? Muy bien. Se ha incorporado a nuestro estudio, a nuestro plató, José Osuna, que es consultor y que tiene que ver con la tecnología de la información y con las empresas valencianas. José, bienvenido a Tecnópolis. Muchas gracias, Adolfo. De lo que estábamos hablando sobre las empresas valencianas, tú conoces bien el tejido de las empresas valencianas, y estamos comentando antes que estamos en un proceso de cambio entre, digamos, la apariencia o la imagen de la empresa tradicional a la empresa que tiene que ver, sea del sector que sea, con las tecnologías de la información. ¿Cuál es tu experiencia en relación a la cultura de las tecnologías de información de los empresarios valencianos que tú conoces? Bueno, la verdad es que a nivel de los empresarios que yo conozco, como bien sabes, son emprendedores, sobre todo, son jóvenes empresarios, y sí que es cierto, haciendo referencia a lo que decía Nacho Gil, es cierto que llevan múltiples proyectos y que tienen que cruzarse mucha información a la hora de elaborarlos. Yo conozco, pues te puedo decir que más del 40% de las empresas
adheridas a una asociación de emprendedores, trabajan entre ellos. Entonces, imagínate cualquier proyecto que haya que elaborar una memoria, que haya que pasarse información, presupuestos, es fundamental trabajar por un lado con todas las herramientas que te ofrecen las tecnologías de la información a la hora de enviarse archivos, de crear presupuestos con aplicaciones, y por otro lado en los dispositivos móviles. Porque claro, si ese empresario está día a día yendo de un lado a otro, evidentemente tiene que dar una respuesta ante cualquier situación, y se produce el fenómeno de que más allá del trabajo en oficina se trabaja pues ya con PDAs tipo QTEC, tipo esas PDAs que ya tienen posibilidades de ver, tienes posibilidades de ver la información, verla en el momento y poder enviar, que ha revertido una rapidez a la hora de crear cualquier tipo de proyecto o iniciativa conjunta entre los emprendedores. Muy bien, Santiago, como tu trabajo está muy especializado en tecnología de información, pero dentro de un sector concreto, tú tienes una visión de primera mano muy cercana a las empresas, porque una cosa es lo que decimos, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la universidad, en el sector de la innovación visto desde la ciencia, y otra cosa es lo que dicen los empresarios. Siempre hay un gap entre la opinión, el input que llega directamente de las empresas y el que llega, digamos, de la ciencia o de la innovación, y además hay bastantes refriegas en esto. ¿Cuáles los aspectos más innovadores en un sector como el vuestro, como el metalmecánico, que os llegan desde las empresas al instituto? Hablando del gap, si quieres te respondo a la pregunta de lo que yo llamaban en las ponencias que me invitan a hablar en jornadas y en congresos, de las 5 brechas digitales, ¿no? Entonces, las 5 brechas digitales vienen a ser una especie de reflexión de que Internet y las TIC en general van muy deprisa, o sea, van tan deprisa que la gente no va mucho por detrás de la tecnología, ¿no? O sea, entonces es peligroso porque igual te giras y no hay nadie detrás, ¿no? O sea, tienes que llevar a gente que siga esa tecnología y le vea una utilidad y la use y demás, ¿no? Entonces, ante esa, digamos, avalancha de información y de todo lo que tenemos que usar a diario, digamos, lo de las 5 brechas digitales viene a ser una especie de, bueno, paremos un momento, reflexionemos cómo lo estamos haciendo, ojo, no en el sentido de mira qué mal lo hacemos, sino mira cuánto falta todavía para hacer como oportunidad de negocio precisamente para el sector TIC, ¿no? La primera brecha sería la de la conexión, ¿no? O sea, si nos planteamos vía el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, cuántas empresas conectadas tenemos en España, que son básicamente el mismo porcentaje en la Comunidad Valenciana, el 90% de empresas están conectadas a Internet. Es un dato muy positivo. Pero ya hay dos lecturas. Primero, que el 10% no conectado, ¿qué le pasa? Estamos en el 2007, estamos ya en el siglo XXI. O sea, ¿cómo puede hoy en día existir una empresa sin conexión a Internet? Sí, y Jeremy Rifkin le llama a esto la era del acceso. Entonces, así que... Pero bueno, pensemos en el otro 90%, ¿no? Sí. O sea, ese 90% sigamos pensando si se está haciendo bien las cosas o no, ¿no? Que es la segunda brecha digital, la del uso. O sea, es que imaginemos que tenemos el 100% de empresas conectadas en España y el pregunta sería, ¿y ahora qué? O sea, Internet hay que sacarle rendimiento a la información que hay en Internet, a la forma de relacionarnos, a la forma de trabajar. Sí, tiene que ser una cosa rentable para las empresas. Entonces, planteémonos cómo se está haciendo ese uso. O sea, entonces, ahí hay dos extremos, digamos. Empresas que usan Internet una vez a la semana, se conectan por RTB, tipo fax, a ver qué mails tiene, y la otra que está conectada con ADSL de 24 horas, toda la plantilla conectada por red de área local, y que todo el mundo accede pues, a reserva de vuelos en compañías de bajo coste, en la agencia tributaria subirle el IVA del mes, el no sé qué, o sea, es decir, empresas que lo gastan al 100% todo con Internet, y empresas que lo gastan, las del nada son ese 10%, las del algo hay algunas. No, pero hay una cosa más con la imagen que dan los medios y de Internet, es decir, se asocia, hasta hace muy poco, no sé ahora no lo explicas tú, se asociaba que la relación de los empleados de una empresa con Internet era peligrosa, les hacía perder el tiempo. Vale, nunca se daba la imagen de algo positivo para la empresa y que ahorra costes y que mejora la rentabilidad. ¿Cómo es eso? Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Es decir, de la misma manera que alguien puede navegar por Internet y no trabajar, puede jugar al solitario o puede ser leer un libro, ¿no? Es decir, eso es lo de menos, ¿no? O sea, el uso que se hace de la tecnología se ve por los resultados del trabajo de esa persona, ¿no? Con lo cual puede saber si ha hecho o no los objetivos que se le encomendaron al hacer una labor o lo que sea, ¿no? Bueno, me quedo en la segunda brecha, que sería la del uso, ¿no? Empresas que usan poco y empresas que usan mucho Internet. La tercera brecha sería la de la E-informática, o sea, esta que es motivo de esta mesa, la informática, pero con la componente TIC, o sea, de comunicaciones, Internet y demás, ¿no? Telecomunicaciones e informática, TIC. Entendida como que hay empresas que invierten poco o casi nada en hacer electrónico sus procesos, en comercio electrónico, ojo, que el comercio electrónico se ha, digamos, estropeado bastante la palabra desde el año 2000 con la burbuja y todo esto, ¿no?
entendido como negocio electrónico, o sea, es hacer de forma electrónica lo que antes se hacía por teléfono, fax, coche, papel y visitar ferias, ¿no? O sea, todo lo que se hacía en el mundo físico, cómo se hace en el mundo electrónico. Eso es lo que llamo e-informática, ¿no? Que es, digamos, ir departamento por departamento y viendo cómo, poniendo herramientas informáticas TIC, puedes hacer que esas personas se relacionen con proveedores, con clientes, con administración, con empleados, de forma más ágil, más sencilla, más rápida, ¿no? La cuarta brecha digital sería la del guión marketing, que cuidado, es curioso porque así como la informática sí va dirigido al informático de las empresas, el e-marketing va dirigido al director comercial, que es el que dirige el marketing de las empresas, ¿no? Pero a veces necesita de un traductor, de ahí el que está el informático que le explique al director comercial qué se puede hacer, por ejemplo, en Google, activa la campaña de enlaces patrocinados a la derecha cuando haces búsqueda, esas cosas, ¿no? Pues hay empresas que ni lo saben, es que ni siquiera se han planteado que a la derecha lo que sale es gente que paga para anunciarse. Entonces muchas veces buscas un competidor, ves a la derecha que aparece, pero aparece porque está pagando la campaña de publicidad. Está claro. Esa es la cuarta brecha, ¿no? Que le habla del marketing. Y la quinta sería la del web 2.0, que le llamo yo, o sea, no sé qué nombre ponerle, que sean empresas que se dedican simplemente a escuchar qué ocurre en Internet y no aportan nada. O sea, pues, el ejemplo sería de los blogs, ¿no? O sea, que no explican lo que han visto, lo que saben, lo que conocen, lo que han oído, lo que no sé qué. Sí, bueno, de las redes sociales de Ignacio, por ejemplo, que es un paradigma de la web 2.0. Experimentar nuevos modelos de negocio y demás, ¿no? O sea, las que solo observan y las que además aportan o hacen, o menos se plantean hacer la cosa de forma diferente. Le hace cooperar, competir, le hace la famosa competition famosa, ¿no? Internet vale para juntarse con otras empresas para hacer cosas juntos, le hace para relacionarse en redes sociales, o le hace en portales B2B, o le hace en donde quiera, digamos, tipo central de compras o tipo, digamos, mercados electrónicos, o lo quieren hacer, ¿no? Eso sí que, digamos, la reflexión a los dos lados de las brechas, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién está de este lado? ¿Por qué no se pasa al otro? Y los que están en el otro, ¿cuán bien lo están haciendo? Para que todos eleven ese porcentaje de uso y de aplicación de las TIC, ¿no? Pues vamos a incluir un tercer factor y volviendo un poco al principio del programa con Ignacio Gil sobre los procesos de innovación. Aprovechamos la asistencia a la tercera jornada de informática de un profesor especializado en entrepreneurship, nada menos que de la Universidad de San Francisco, y obviamente para nosotros San Francisco, Silicon Valley, es donde ha surgido el paradigma de la revolución microelectrónica, donde ha surgido también el paradigma de la web 2.0 en los seminarios de Tim O'Reilly, que también estuvo aquí en nuestro programa. Entonces, aprovechamos la asistencia de este profesor de la Universidad de San Francisco, que se llama Carlos Baradelo y que además dirige el International Business Accelerator de la Universidad de San Francisco. Como lo teníamos aquí en Valencia, en el Museo de las Ciencias, le abordamos y le preguntamos su visión desde allí de esto mismo que hablamos nosotros en Valencia y en Europa, y también obviamente la comparación con el otro paradigma de la innovación en nuevas tecnologías, que es el área de Boston y tal. Entonces vamos a ver ahora una entrevista que le hicimos a Carlos Baradelo de la Universidad de San Francisco, y luego comentaremos un poco lo que nos cuenta desde el Silicon Valley. Bueno, estamos en Tecnópolis con Carlos Baradelo, que es profesor de la Universidad de San Francisco. Carlos ha venido a la Comunidad Valenciana, a Valencia, al tercer Congreso de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana, y aprovechamos para saltarle en un dicho y hecho y para que hablemos de la innovación en California, que es de donde viene. Carlos, bienvenido a Tecnópolis. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Muy bien. Carlos es de Córdoba, Argentina, pero es docente en la Universidad de San Francisco, que es la más antigua de California, y quería saber, ya que tu intervención en este congreso trata sobre la innovación y el territorio, si la innovación en California tiene componentes territoriales y tiene componentes, digamos, de alguna característica que se pueda asociar al territorio de California, por ejemplo. Fíjate, este es un tema que yo lo he pensado mucho. Pienso que el territorio tiene un impacto indirecto en la innovación, pero veamos un poco la situación de California, que ha fomentado la creación del Valle del Silicio, que es uno de los motores más vibrantes, más potentes de creación de riqueza hoy por hoy.
Si nos remontamos a un siglo atrás, el espíritu de la persona que llega a California llega en la búsqueda del oro. Es decir, es un espíritu muy emprendedor, muy único, capaz de tomar riesgo y buscando enormes recompensas. Bueno, de repente no lo encuentras y perdiste todo, pero la posibilidad de encontrar el oro indudablemente era la promesa de creación de una enorme riqueza personal. Y no solamente creación de riqueza para los que buscaban el oro, sino todo un ecosistema de apoyo. De ahí salieron los blue jeans, Levi's, que se hacen ahí, todas las herramientas y demás. Ese espíritu emprendedor se ha transformado en los últimos 30, 40 años en lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Tú me decías el impacto del territorio. Yo creo que partiendo de esa cultura emprendedora de la búsqueda del oro, también ocurre que es un ambiente particularmente hermoso. Es decir, la bahía de San Francisco, la misma ciudad de San Francisco, en distintos rankings está en los top 10, de las áreas más bonitas en el mundo para vivir. Indudablemente que eso tiene un atractivo, porque una vez que se acabó el oro, todo el mundo se hubiera marchado. En lugar no, se quedaron ahí porque el clima es estupendo y la belleza de la bahía con las montañas y demás es una característica sumamente atractiva para el estilo de vida. Después los otros elementos que facilitan, el otro elemento que facilita este espíritu de innovación es se crea a través de los pilares universitarios. Es decir, tenemos universidades reconocidas mundialmente, como es Berkeley, que promociona un tipo de cultura que es muy difícil encerrarla bajo ningún tipo de parámetro, pues no se quiere dejar encerrar. Tenemos la cultura, la gran solidez académica de Stanford, y tenemos una serie de universidades sólidas, como son la universidad que yo pertenezco, la Universidad de San Francisco, la Universidad de Santa Clara, la Universidad de St. Mary's. O sea que son todas universidades sólidas que aportan al volumen de masa crítica de intelectuales, de ingenieros, de científicos que necesitan. Entonces yo creo que se produce esta combinación de tener un lugar realmente bello, atractivo, donde la gente le gusta vivir, la combinación de una cultura iracunda, una cultura que no encaja o no se deja someter a leyes sumamente rígidas, y tenemos la cultura histórica de la búsqueda del oro. Yo creo que esos tres elementos sumados a todo lo que hace el potenciamiento del silicio a través de los circuitos integrados, microprocesadores, software, conexión en red, etcétera, 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 que se convierte en una síntesis sumamente potente para la creación de riqueza. Muy bien. Hace poco hemos tenido aquí en Valencia, en nuestra universidad, un gran encuentro de innovación que se llama Powerful Ideas Summit, en el que ha venido, por ejemplo, la Escuela de Negocios de Sloan y mucha gente de MIT. Digamos, la única área geográfica que puede estar a la altura de Silicon Valley es la zona de Boston, la zona de Massachusetts, donde también está Harvard, está MIT. ¿Hay alguna diferencia entre el estilo de innovación, en tu opinión, entre el Silicon Valley, San Francisco de California, y la zona este de Boston y de Massachusetts? Primero y principal, si nos remontamos a 15, 20 años atrás, se hablaban casi en la misma frase, se decía la Ruta 128 y Silicon Valley. Ahora no lo escucho en la misma frase. Sin lugar a dudas, Silicon Valley ha dado un salto cuántico, digamos, que se diferencia. Yo creo que la ubicación
de las grandes fuentes de capital de riesgo en Silicon Valley. Eso ha movido el polo gravitacional, el centro de gravedad, hacia el área de la Bahía de San Francisco. Diferencias como tales no existen, excepto de que en todo proceso de creación de riqueza hay una alta mortalidad infantil, y entonces pasa a ser un juego de volumen. Es decir, sí, de masa crítica, ¿no? De masa crítica, es decir, si puedo parir 10 empresas, es probable que 2 o 3 sean exitosas. Entonces, si puedo parir 100, los mismos números se potencian. Mientras que, y entonces eso es lo que ha ocurrido, que Silicon Valley ha aumentado muchísimo el volumen, se ha convertido en una atracción, y en la zona de Boston mucho menos. Además, ellos tienen un invierno sumamente duro, con lo cual la vida es menos atractiva. Indudablemente que académicamente no tienen nada que envidiar a nadie, tienen universidades estupendas en el área ahí de Cambridge, pero yo pienso de que desde el punto de vista de innovación, de proceso de creación de riqueza, Silicon Valley ha dado un salto cuántico al respecto. Tim O'Reilly, que estuvo en nuestro programa Tecnópolis no hace mucho, nos contaba que a él le acusaban de que la formulación suya de la web 2.0 era en gran parte marketing. Él nos contó que cuando se lanzó esa idea de la web 2.0 en uno de los seminarios de O'Reilly Media, decían que él solo trataba de animar a el bajo listón de la moral que había quedado tras la explosión de la burbuja en el entorno de Silicon Valley, y quería decirle a las empresas de Silicon Valley que el futuro seguía acercándose, que había que seguir adelante, y simplemente en esa línea surgió, digamos, en sus seminarios la idea de la nueva generación de Internet y de la nueva forma de colaborar en la red y en las comunidades virtuales. ¿Tú crees que él, que es un titulado por Harvard en clásicas y que ha encontrado en California su hábitat favorito por la cantidad de ideas y de innovación que surgen, tiene razón de que allí es donde más cerca está el futuro? Primero y principal, yo creo que el hecho de la web 2.0 es absolutamente correcto, no porque lo haya dicho Tim O'Reilly, pero en todos cambios de paradigma ha habido una burbuja de algún tipo o de otro, donde el desenfreno de los primeros años llevó a hacer promesas exageradas, y obviamente esas promesas no se pudieron cumplir, y ahí explotó la burbuja. Y eso ha pasado con los motores eléctricos, con los automóviles, es decir, todos los grandes cambios de paradigma que ha vivido la humanidad. Sí, yo creo que por esa misma capacidad a experimentar y a tomar riesgos, yo creo de que en California se puede hacer un preview, una visión avanzada, de lo que puede ocurrir, ¿no? De lo que puede pasar en el futuro. Yo creo que la misma capacidad de tomar riesgo y de adoptar nuevas tecnologías no separan las tecnologías, y ese es un punto importante, que la innovación no es exclusiva de las TICs. Uno puede innovar en todos los aspectos de la vida, ¿no? De la vida, en todos los aspectos del plan de negocios. Uno puede ser muy innovador en el marketing, en la forma en que financia, en la forma en que vende, en la forma en que presenta el producto, que lo comunica. Y obviamente una parte importante de la innovación es en la tecnología. Yo creo de que en ese espíritu de experimentación, en Silicon Valley se está innovando en todas las áreas, no solamente en el área de tecnología.
Muy bien. En los años 60-70, a raíz de la revolución de los microprocesadores, surgió una generación de nuevas empresas, de nuevas cosas. Por ejemplo, Steve Jobs es, digamos, un paradigma ejemplo del emprendedor en California. Ahora el paradigma a principios del siglo XXI serían, por ejemplo, los fundadores de Google, ¿no? Sí. ¿Tú crees que hay una diferencia? ¿Hay una parte generacional en la innovación? ¿Hay una diferencia entre la generación de innovadores tipo Steve Jobs a de los del siglo XXI como los fundadores de Google, por ejemplo? Bueno, yo creo que sí y no. En la parte hay una parte que es totalmente en común, que es la búsqueda de ser un fenómeno de cambio y el deseo de obtener una recompensa económica. Yo creo que eso se aplicaba tanto hace 100, 200, 300 años como hoy. Es decir, yo creo que Bill Gates sea Bill Gates es una metáfora que se aplica, digamos, para atrás o para adelante. Yo creo que en la parte de cómo se proyecta la sociedad y los valores que proyecta, yo creo que ha cambiado, y que está, porque la sociedad está en constante evolución y sus protagonistas, sobre todo jóvenes, más jóvenes, que tienen 20, 30 años menos que Steve Jobs o que Bill Gates, obviamente se proyectan a la sociedad de una forma nueva. Y yo creo que ahí hay aspectos que cambian. Indudablemente que el emprendedor exitoso, además de tener la visión de una propuesta de valor realmente potente y que pocos la han visto todavía, tiene la enorme capacidad de saber vender esa idea. Y de nuevo, yo creo que eso es una constante. Y por último, tú eres profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Francisco. ¿Qué ingredientes crees tú que son con los que en la Escuela de Negocios como la vuestra en San Francisco, cerca de Silicon Valley, podéis generar el pensamiento de los emprendedores? Nosotros como Universidad de San Francisco tenemos que buscar algo que nos distinga y nos diferencie. Es decir, nosotros somos una universidad privada, una universidad católica de los jesuitas, y por lo tanto tenemos que buscar un elemento que nos diferencie y nos distinga con respecto a Berkeley y Stanford. En la Escuela de Negocio creo que lo hemos encontrado, esa fórmula, y nosotros somos muy activos en entrepreneurship, en particularmente lo que llamamos binational entrepreneurship. O sea, lo que nosotros hacemos, tenemos programas sumamente activos de traer startups, por ejemplo los de México, para que se instalen y se aceleren en Silicon Valley. Y la misma fórmula estamos replicando con Chile, y estamos en conversaciones con las Canarias. O sea, hay una cantidad de regiones que se interesan potenciarse, globalizarse y aprender, si se puede aprender de alguna forma esta fórmula mágica del Silicon Valley. Nosotros lo estamos haciendo con empresas de economías emergentes o de otras regiones que tienen interés de aprender, y las estamos dando lugar, espacio, recursos para que puedan intentar de encontrar su nicho en California, en Silicon Valley, y en particular también potenciarse de un elemento transformador en California y en los Estados Unidos, que es el mercado hispano de los Estados Unidos, que es una economía más grande que la economía de España. ¿Se llevan bien los hispanos con la innovación en California? Los hispanos no se llevan bien con la educación, y entonces la educación es, lamentablemente, es un ingrediente esencial para la innovación. Esa es un área donde en general los hispanos de primera generación tienen muy bajo nivel. Obviamente que estamos viendo la llegada de la segunda o tercera generación de hispanos, que pues sí, son graduados de las mejores universidades, y ellos están ahora compitiendo al mismo nivel que los de Google y que los de Microsoft, pero
los de primera generación la situación es realmente lamentable. Pues muchas gracias, Carlos, por traernos las noticias de Silicon Valley de San Francisco, y espero que tengas buena estancia en Valencia. Gracias, muy amable, ha sido un placer. Adiós. Muy bien, gracias. Bueno, hasta un hombre tan certero y tan prudente como Carlos Baradelo, Ignacio, dice que lo del paradigma de la web 2.0, de la inteligencia colaborativa y distribuida con el modelo de la red, es cierto y está funcionando, y no solo porque lo diga Tim O'Reilly. Sí. ¿Está funcionando aquí también o solo en Silicon Valley? Todavía no está al 100%. Yo creo que aún le falta ciertamente crecer más, ¿no? Yo creo que la gente todavía hace falta un proceso cultural para que esto se desarrolle con toda su potencia, ¿no? Nosotros creemos que la tecnología, sobre todo la tecnología móvil, ¿vale? Eso va a dar un salto cuántico, como dice Carlos, un salto cuántico en lo que es todo lo que es difusión de contenidos de la web, ¿no? La tecnología que la gente lleva encima a toda hora, en todo momento, ¿no? Nosotros hemos tenido ocasión de experimentar con diferentes plataformas. Una de ellas ha sido Virgin, antes de que lanzara su producto a nivel comercial en España, con diferentes colectivos, con el objeto de ver qué utilidad y qué no utilidad tenía, ¿no? Y cómo mejorar procesos, ¿no? Pero los dispositivos móviles son una forma no convencional, como decías antes, para los empresarios de conseguir información relevante. No. La tecnología móvil, si entendemos una tecnología móvil ahora mismo únicamente un teléfono móvil, evidentemente es convencional ya hoy en día para el 100% prácticamente de la población española. Lo que pasa es que hay muchos más dispositivos, ¿no? Es decir, la tecnología móvil combinada con el PDA, o si hablamos ya los laptops de nueva generación, de tablets PC, etcétera, donde tienes unos tamaños también muy reducidos, ¿no? Pero mira, nosotros una de las experiencias con las que creemos que tiene más futuro en esta dirección es... Permíteme que lo ponga de una manera muy sencilla para que la gente entienda de lo que estamos hablando, porque si no nos perdemos muy rápidamente, ¿no? Todo el mundo conoce el Messenger, todo el mundo sabe el valor que le aporta, o los hay también que son críticos aférrimos de la pérdida de tiempo que te puede llegar a generar esto, ¿no? Pero vamos a hablar en positivo. Todo el mundo conoce el Messenger, todo el mundo sabe que cuando contacta con una tercera persona lo hace a través de ventanas independientes, ¿no? Vamos a poner la hipótesis de que existe una tecnología, que la existe, que te permite simultanear en formato de chat, en la que todos abren la misma ventana y todos participan en la misma ventana, solo que además... Si es una ventana compartida. Una ventana compartida, algo similar a un chat, ¿no? En la que además te permite la tecnología móvil, te permite estar conectado a las 24 horas del día sin necesidad de, si yo quiero hablar contigo no tengo que llamarte por teléfono, simplemente con mencionar tu nombre, si tú estás conectado a la misma plataforma, conectamos vía teléfono móvil, vía voz o vía texto. Lo más lógico es vía voz, de manera que si yo en mi dispositivo móvil te tengo como de mi contacto, de mi red de contactos, todo lo que yo estoy viendo en mi cámara de vídeo sin que yo haga nada al respecto, y todo lo que yo hable, lo hablo contigo a la vez, y tú conmigo y con la red de contactos con la que estamos. Tú imagínate esto, el nivel de repercusión al que puedes llegar a tener. Es decir, estamos hablando de que una red de asesores, una red de comerciales, una red de personas de transportes, etcétera, están en contacto en todo momento, en cualquier lugar, sin necesidad ni siquiera de efectuar una llamada, ¿no? Y esto tiene una potencia de crecimiento exponencial que hoy todavía no está desarrollada en el caso de España, y además con geolocalización, es decir, que sepas en cada momento cada persona dónde está localizada, sin necesidad de recurrir al GPS, si quiere ser localizada. Todo esto siempre cuando uno quiera, ¿no? O sea, imagínate la repercusión en modelos de negocio que esto lleva, ¿no? Sí. José, le pregunté en la entrevista a Carlos Baradelo sobre la diferencia entre las generaciones. Tú estás muy ligado a los jóvenes empresarios valencianos, y yo quería saber si en esa generación de jóvenes empresarios y emprendedores tienen esta visión de la innovación. ¿Cuáles son las prioridades de los jóvenes emprendedores valencianos en cuanto a lo que llamamos, el conjunto de lo que llamamos innovación hoy en día? Pues mira, yo creo que viene condicionada por dos factores fundamentalmente. Uno por la infraestructura propia que puedan tener, tanto a nivel de infraestructura con dispositivos como de infraestructura en la gestión del día a día, en la gestión de clientes y proveedores. Y por otro lado, que no hay que dejarlo de lado en el precio. O sea, desde el punto de vista de los emprendedores, cualquier dispositivo del que estamos hablando pues puede costar 400, 500 euros el móvil, ¿no?, que tiene acceso a PDA. Y las aplicaciones de gestión para poder hacer vía móvil que se pueden hacer, que hoy en día se está avanzando mucho en modelos ASP con aplicaciones centralizadas que de bajo coste, pues sabéis muy bien que el SAP es una herramienta muy implantada, de gran peso, pero de difícil acceso a cualquier emprendedor. Entonces hay emprendedores pues que están asumiendo otro tipo de herramientas mucho más sencillas, pero que se puedan hacer vía web.
Por la razón que he comentado antes, es fundamental en cualquier momento poder elaborar un presupuesto y no lo van a llevar en la PDA. Entonces, desde ahí, yo creo que fundamentalmente es precio, que es importante, el coste de la conexión, porque no siempre, si la ventaja sería que hubiesen redes wifi libres, ¿no? en toda la ciudad o en la provincia, pero en realidad no es así. Tienes tus claves de acceso, no es tan libre, no hay esa comunicación, no es tanto que se habla de democracia de la comunicación, yo pienso que no existe como tal, está muy coartada. Entonces creo que fundamentado en eso, a partir de ahí, por supuesto que innovan, pero no les cuesta mucho innovar, es un tema de coste. Bien, Santiago, yo estaba mirando la página web vuestra y un poco las actividades que hacéis en cuanto a las TICs, y he visto algunas ideas básicas y he visto una frase repetida varias veces, que es el miedo al cambio. ¿Hay miedo al cambio en los sectores industriales que están en plena transición hacia la sociedad del conocimiento? Yo me atrevo a decir que me da el cambio en las personas estemos donde estemos, en la universidad, en las empresas, en la administración, donde sea, ¿no? Sí, bueno, si hablamos de las empresas, obviamente hablamos de las empresas que son manejadas por los empresarios y por los que trabajan en ellas, ¿no? Al hilo de lo que es cambio en las organizaciones, en la ponencia mía en el Congreso del Colegio de Ingenieros Informáticos, mencioné una frase que dijo D-Hook, el creador de Visa, y es que el problema no estriba en cómo meterse en la cabeza ideas innovadoras, sino en cómo sacarse de ellas las ideas viejas. Muchas veces la gente no quiere cambiar porque está aferrada a cómo funciona. O sea, hay que desaprender algunas ideas que son un lastre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ello ayuda mucho en una cosa llamada el paso del tiempo, ¿eh? Es decir, el Internet, sin ir más lejos, nació en el año 95 en España, en el mundo empresarial, ¿no? Desde que nació Infobee es de enero del año 1996, ¿no? Que hace 12 años casi bien, ¿no? Eso quiere decir que en los próximos 13 habrá pasado un cambio generacional completo. O sea, si sí, pero en Internet dicen que un año equivale a 7. Así que la realidad lleva a tal velocidad que tenemos que decir que los acelerar, próximos ¿no? 7 años van a ser, a mi entender, mucha mayor velocidad de lo que hemos percibido hasta ahora. ¿Por qué? Porque, creas que no, pues poco a poco vamos asimilando el cambio, y cada vez nos es menos costoso ir a nuevas tecnologías, a probar cosas nuevas, ¿no? Sí, pero mientras asimilas el cambio, además hay que gestionar la empresa. Dicen los pequeños empresarios que ellos no tienen ese margen de tiempo que tienen a lo mejor grandes empresarios, que tienen un equipo más completo, y al mismo tiempo que están practicando el cambio y tal, al mismo tiempo tienen que seguir haciendo funcionar la empresa y mantenerla abierta cada día, ¿no? Por ejemplo, pues ahí es donde entiendo yo que están la figura de los centros tecnológicos cumpliendo su papel, que es el de favorecer o facilitar esa transferencia de tecnología del mundo de la ciencia y tecnología al mundo de las empresas, ¿no? ¿Para qué? Para evitarles pérdidas de tiempo y de dinero en probar cosas, en ver si realmente esto funciona o no funciona, y demás, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en el proyecto Software Cepime, que presenté en el Congreso, que es un proyecto de promoción del software libre en empresas tradicionales, ¿no? En el caso, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto piloto IMEI Plus, IT, sectores metal, plástico e informático, con la Universidad Politécnica, y en la fase segunda la idea es extenderlo los 14 sectores que están representados en Reddit, ¿no? Y lo curioso, digamos, a la hora de escuchar la demanda y la oferta, que es, digamos, lo que tiene que funcionar para que las cosas, digamos, para que haya difusión de la innovación tecnológica, ¿no? Al escuchar la demanda es curioso porque, digamos, te das cuenta del mundo de la informática, pues que está el tema de la piratería, por ejemplo, ¿no? O sea, según IDC, el 46% de las... O sea, el índice de piratería en España es el 46%. Eso quiere decir que el 54% es software legal, 46% es software pirata. Bueno, pues ahí es donde entiendo yo que el software libre puede aportar un gran valor a las empresas, ¿no? No es solo eso, hemos tenido aquí a Timo Reil en el programa y hemos tenido a Richard Stallman hace muy pocas semanas, y lo peor es que, vamos, en mi opinión, ahora estamos en pleno debate de nuevo con el Canon, que además lo quieren aplicar al hardware, ¿no? Y resulta que el modelo de piratería se habla cuando el software se vende en una caja, y esa caja se vende en una tienda. Y el paradigma de la web 2.0 al que se refiere Ignacio, el paradigma de Google no vende una caja con software, el modelo es otro. En cambio, nuestros parlamentarios en este momento van a aplicar otra vuelta de tuerca hacia el modelo de la piratería basado en lo de la caja de software. Ignacio. Eso es lo que dices del miedo al cambio. Es decir, han cambiado los tiempos, han cambiado los modelos de negocio y no nos hemos adaptado. La fuente de ingresos de continuidad hay que adaptarla a los medios que están ahora mismo, ¿no? Pero claro, de una manera justificada o injustificada, ¿no? Yo creo que eso es un craso error, ¿no? Porque la sociedad eso al final lo hará pagar, ¿no? Yo creo que esto es
un pan para hoy pero hambre para mañana, en definitiva, ¿no? Yo creo que el modelo de negocio ha cambiado y hay que adaptarse, ¿no? Sí. Y además hay otra cosa, Santiago, según nos han contado nuestros amigos de Telefónica con el proyecto Morfeo, que los hemos visto en Badajoz, Telefónica ha decidido liberar el middleware que une a las empresas entre sí con la administración, y eso entra de lleno en liberar el software. Hemos tenido aquí a grandes empresas con ese paradigma como Open Bravo, y entonces ¿cómo se articula esto en vuestras actividades? Por una parte se habla de piratería y por otra aplicáis el software libre. Bueno, ese es el lado de la oferta, ¿no? El lado de la demanda tiene sus problemas, ¿no? De la piratería, el miedo al cambio y la desconfianza, ¿no? El lado de la oferta tiene otro problema, que es el miedo al cambio desde el lado de la oferta. O sea, empresas proveedoras de informática están acostumbradas a desarrollar software y no dar las fuentes a sus clientes, ¿no? El modelo no es que empiecen a dar fuentes a los clientes, no, ni mucho menos. O sea, es que empiecen a estudiar sobre cforge.net y dónde están el software libre en uno de las forjas que hay en Internet, que vean lo que se está haciendo para aprovechar el trabajo de otros y ellos mejorarlo, dejar en la red su trabajo, su aportación y hacer llevar ese valor añadido a sus clientes. Eso es el modelo que entendemos que de validez a nivel empresarial, ¿no? No solo el miedo al cambio, sino también el falta de espíritu colaborativo. Las empresas no están acostumbradas a trabajar en cooperación y ahí enlazo con Ignacio, con el Web 3.0, con redes sociales y demás, ¿no? Que el mundo está cambiando hacia la competition, juntarse competidores para hacer cosas, colaborar conjuntamente, etcétera, ¿no? Un ejemplo, el software libre, creo que es el mejor ejemplo que hay, ¿no? Muy bien, pues el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, José, muchas gracias, Santiago, y a ustedes espero que la semana que viene nos volvamos a ver aquí en la televisión de la Universidad Politécnica en Tecnópolis.